Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Y para mí, como dijo la pastora Claudia, para mí también es un honor poder estar en medio de ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Bueno. Gracias por la gracia de Dios, que Dios me permite poder ir a otros lugares también, viajar y visitar otras iglesias, y necesitamos que este evangelio, el evangelio de la gracia, pueda ir a otros lugares. Amén. Uno viaja y uno ve muchas iglesias realmente que no se dan cuenta, no, por supuesto no tienen la mala intención, pero necesitan justamente esto, lo que ustedes están recibiendo en esta iglesia, que es el evangelio de la gracia. Amén. Y lamentablemente la mayoría, podemos decir, ¿no? Y la gran mayoría de las iglesias tiene un evangelio mezclado. Amén. Tiene un evangelio mezclado. Pero justamente estamos aquí nosotros para poder ayudar. Amén. Y no solamente es el pastor Juan Carlos, sino es cada uno de ustedes. Amén. Cada uno de ustedes que puede ir a compartir la palabra de Dios y puede llevar este evangelio de la gracia a otras personas para que sean liberados. Amén. Digan gloria a Dios. Así que no solamente venimos para recibir, sino bendecidos para bendecir. Amén. Somos bendecidos para poder bendecir a otros. Así que esto tiene que correr más, y yo sé que hay muchas iglesias, muchos ministerios que se están levantando en el mundo enseñando este evangelio de la gracia, pero todavía hay mucho más por trabajar. Uno viaja y ve muchísimas iglesias que todavía están, digamos mejor, confundidas. Amén. Porque están viviendo en una mezcla, y una mezcla muy terrible. Y la mezcla no va a bendecir nunca, jamás. ¿Amén? Jamás la mezcla va a bendecir. Alguien puede decir, bueno, es que necesitamos un evangelio equilibrado, un evangelio balanceado. O sea, ¿balanceado qué significa? ¿50% de gracia y 50% de obras? No puede ser, amén. Romanos, capítulo 11, el verso 6, dice muy claramente, no le pregunté a la pastora Claudia cuánto tiempo tenía yo. Ok. Romanos capítulo 11, verso 6 dice, ¿cómo es? Bueno, estoy leyendo en esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cómo es mediante la bondad de Dios? Bondad de Dios. La Reina Valera lo coloca gracia. Entonces no es por medio de buenas acciones, y como es mediante la bondad de Dios, o la gracia como lo coloca la Reina Valera, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Amén. Entonces, bueno, la Reina Valera lo dice, si es por gracia no es por obra, porque si fuese por obra entonces dejaría de ser gracia, y si fuese por obras entonces ya no sería por gracia. Las dos cosas no pueden estar jamás juntas. Como una vez lo escribí en el Facebook, es el divorcio perfecto en el cual nosotros tenemos que estar. La gracia y las obras no pueden reconciliarse. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 2. El verso 14 dice así. Aleluya, gracias Señor. Una vez le pregunté a un pastor, hace años que me invitó a predicar en el centro de Santiago, le pregunté, ¿hasta qué hora puedo predicar? Y él me dijo, bueno, mira, usted puede predicar hasta la hora que usted quiera. Así, pastor, qué bueno, pero a las 10 nos vamos todos. Vamos a Hebreos, capítulo 2, le dije, y vamos a leer el verso 14, y yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así, la Reina Valera contemporánea, dice, así como los hijos eran de carne y hueso, dice,
también era de carne y hueso, para que por medio de la muerte de Jesús, destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. ¿Quién tenía el dominio sobre la muerte? El diablo. Amén. Pero Jesús dice que fue enviado y se hizo carne, se hizo humano, para que por medio de su muerte destruyera a aquel que tenía el dominio de la muerte, que es Satanás. Verso 15. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Amén. Así que aquí dice muy claramente que el mundo sin Cristo ha estado en esclavitud. ¿Y cómo el diablo lo consiguió? A través del temor a la muerte. Ahora, cuando la Biblia habla de muerte, no solamente se está refiriendo a muerte física, se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con la muerte: enfermedad, pobreza, depresión, escasez. Amén. Yo lo voy a volver a leer, pero en la Nueva Traducción Viviente, el verso 14 y 15 nos dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Verso 15, únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Amén. Entonces es muy claro que la palabra de Dios dice que el mundo sin Cristo está esclavizado, y el diablo lo logró a través de usar el temor a la muerte. Recuerda, cuando habla de muerte, no está hablando que solamente que el hombre sin Cristo tiene miedo a morir físicamente, sino está hablando temor, enfermedad, escasez, todo. Amén. Por ejemplo, mucha gente tiene temores a diferentes cosas. Amén. Temor a la escasez, temor a la enfermedad, temor a quedarse soltero, temor a quedarse soltera. Amén. Incluso muchas cosas no nos damos cuenta, ¿no? Y podemos caminar en temor creyendo que es prudencia, y muchas cosas que nosotros le llamamos prudencia no es prudencia, sino es temor. ¿Me están entendiendo? Amén. Y, por ejemplo, ¿por qué trabajamos? ¿Trabajamos porque tenemos miedo a la escasez? Quizás lo estamos haciendo de esa manera y no nos damos cuenta. Porque si estamos trabajando por miedo a no tener qué comer, por miedo a no tener dónde vivir o cómo vivir, bueno, entonces estamos viviendo en temor. Estamos entrando otra vez al sistema que el diablo lo tiene al mundo. ¿Me están entendiendo? Pastor, entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo trabajar? Yo no debo trabajar por miedo a la escasez, porque Dios es nuestra fuente. ¿Me están entendiendo? Pero hay algunas personas que piensan que, bueno, si no trabajo, entonces ¿de qué voy a vivir? O sea, trabajas porque tienes miedo a que si no trabajas, entonces vas a entrar en escasez. ¿Me están entendiendo? Pero no es así. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el verso 27, 29, me parece por ahí, cuando el apóstol Pablo está corrigiendo la conducta de la iglesia, él dice: el que robaba, no robe más. Si no haga ¿qué? Si no haga con sus manos, ¿no?, lo que es bueno, y luego dice, ¿para qué? Para que pueda tener para compartir con aquel que tiene necesidad. ¿Cuál es la finalidad de trabajar? Compartir para aquel que tenga necesidad. La finalidad no es para no morirme de hambre, no es para suplir mis necesidades. Entonces no debo trabajar con temor, porque si no trabajo, entonces me voy a morir de hambre. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay diferentes tipos de temores. Amén. Y tenemos que darnos cuenta
que jamás fue la voluntad de Dios que el hombre vive en temor. Y aquí dicen estos versículos muy claramente que Jesús vino y se hizo hombre porque como hombre tenía que morir y de esa manera quebrar el poder del diablo, quien tenía, amén, dice el imperio de la muerte, que a través del temor a la muerte esclavizó al mundo. Amén. Pero ahora vamos a entrar en una forma más concreta cómo Dios logró esto. Cómo Dios logra que nosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, realmente no vivamos en temor. Jesús ya murió y ya nos liberó. Pero ¿qué más tenemos que hacer? En el sentido, aparte de entender esa verdad. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que en una forma detallada Jesús hizo más por esto? Amén. Pero antes de eso, antes de entrar a ver la palabra de Dios, cómo se concretó esta verdad, en Proverbios capítulo 29, rápidamente, Proverbios capítulo 29, vamos a hablar un poquito del peligro de temor y ahí entramos a ver lo que la palabra de Dios dice, un poco más detallado en cuanto a cómo Dios logra quebrar el temor de las personas para que no vivamos otra vez en esclavitud. En Proverbios capítulo 29, verso 25, dice muy claramente en la Reina Valera 60, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí vemos un contraste, amén, que Dios hace en su palabra, el temor del hombre pondrá lazo. Obviamente, aquí la palabra temor, amén, no está hablando de reverencia a Dios, como lo habla en Proverbios capítulo 1, el verso 7, donde dice, el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Ahí esa palabra, el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Esa palabra temor significa reverencia, significa respeto, significa adoración. Amén. Estamos hablando de otro tipo de temor. Amén. Es justamente esta palabra temor, en el original hebreo, es charadá y significa miedo, estremecerse con temor, temblar de miedo, terror. Esa es la palabra que se usa aquí, charadá. Amén. Ahora, la palabra, es bueno también recordar, la palabra aquí lazo, donde dice el temor del hombre pondrá lazo, la palabra lazo en el original griego es moques, M-O-Q-E-S-H, que significa un gancho para la nariz, como los que usan las bestias de carga para llevarlos de un lugar a otro. Un lazo corredizo para capturar animales, el lazo del cazador, también otras traducciones lo coloca trampa, cepo, red. Amén. Lo que pasa es que en ese tiempo la palabra lazo se usaba justamente para referirse, ¿no?, a la soga que se le colocaba en el gancho de la bestia, amén, por ejemplo, de un toro, aquí en la nariz, ¿han visto? ¿No? Y de esa manera lo llevaban a un lugar para matarlo. Amén. Y entonces por eso que es traducido aquí como el lazo del cazador, o el gancho para llevar al animal o a la bestia para ser sacrificado. Así que podríamos leerlo de esta manera. El Proverbios 29-25 se puede leer de esta manera, sabiendo estas palabras hebreas, de esta forma. Dice, el miedo le pondrá al hombre la trampa del cazador. ¿Quién es el cazador? Mi suegra, no. ¿Quién es el cazador, hermano? ¿Ah? El diablo, muy bien. El miedo le pondrá al hombre la trampa del cazador y le atrapará. O el miedo le pondrá al hombre un gancho en la nariz y le llevará donde no quiera. Amén. Entonces, muy claramente, el miedo es la trampa que uno mismo podría estar entregando a Satanás para que el mismo Satanás lo use en contra nuestra. Amén. Y hemos leído en Hebreos capítulo 2, el verso 14, que Jesús vino para destruir el poder que tenía el diablo sobre la muerte. Amén. Que lo tenía esclavizado a través
¿Cómo esclavizó al mundo? A través del temor. Amén. Mucha gente, las decisiones que toman en la vida es en base a temor y no en base a lo que Dios dice en su palabra. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya puse un ejemplo en cuanto al trabajo. Muchas mujeres, porque tienen miedo de quedarse solteras, o hombres también, amén, pero más mujeres que hombres. Bueno, las estadísticas dicen así. Pero muchas mujeres, por miedo a quedarse solteras, se casan con cualquier hombre, sabiendo que no es la voluntad de Dios que se casen con ese hombre, porque ellos saben que no es el hombre correcto para ella o para él, amén, pero por temor a quedarse soltera, se casa con la persona equivocada. Amén. Y de esa manera, hermanos míos, déjame decirte, como el hombre ha estado acostumbrado a caminar en temor y a tomar decisiones en base al temor, cuando se ha convertido, cuando ha nacido de nuevo, ese temor ha entrado también a la iglesia. Amén. Si no sirves, Dios te va a castigar. Si no diezmas, Dios no te va a bendecir. Entonces, la iglesia, lamentablemente, ha traído ese temor del mundo y lo ha introducido a la iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos tratando de hacer las cosas que la Biblia manda, amén, y en vez de hacerlo por amor, como servir, diezmar, hacer la obra de Dios, caminar en amor, todas las cosas que la Biblia habla que son frutos, amén, de conocer nuestra justificación, lo hacemos por temor. Pero eso es hacer que la persona otra vez viva en temor, otra vez viva esclavizado al diablo. Amén. Ahora dice aquí, en Proverbios 29:25, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, para evitar el temor, dice, debo confiar en Dios. Pero este es el antiguo pacto. O sea que en el antiguo pacto yo tenía que confiar en Dios para así evitar el temor. Yo tenía que acercarme a Dios y agarrar a Dios. Y así evito el temor. Pero ¿sabes que en el nuevo pacto es más que eso? La Biblia dice en Hebreos que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Es más que abrazar a Dios, porque en el nuevo pacto es Dios que te abraza a ti. Es más que acercarte a Dios y que tú te sostengas de Él. En el nuevo, y lo vamos a ver, es Dios que viene y te sostiene a ti. Y tu seguridad, porque cuando hablo de seguridad, entonces no hay temor. Tu seguridad está en lo que Él te toma a ti y no lo que tú lo tomas a Él. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el verso 15. Romanos capítulo 8, el verso 15. Dice así. La Reina Valera contemporánea lo coloca así. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. ¿Cómo dice? Nuevamente al miedo. Otra vez en temor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, lo vimos en Hebreos capítulo 2, verso 14, que el diablo al mundo lo tiene en esclavitud a través del temor. Dice, para estar otra vez en temor. Entonces, ¿por qué dice otra vez en temor? Porque obviamente está hablando de que el mundo está en temor cuando está bajo el gobierno del diablo. Y Dios quiere aclararnos que no debemos otra vez entrar en ese temor, no debemos vivir otra vez de esa manera, tomando decisiones por temor. Porque de esa manera quedamos esclavizados. El temor nos paraliza, amén, y no nos deja avanzar.
dice y hace que nosotros tomemos decisiones equivocadas y nos impide a seguir al Espíritu Santo, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, nota que el temor es un espíritu. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra adopción no es la misma palabra que nosotros usamos. Amén. Porque cuando usamos la palabra adopción, ¿no? Uno dice, bueno, voy a adoptar a un niño. Bueno, lo adopto legalmente y todos sus papeles, pero realmente no es mi hijo porque no lleva mi apellido, no lleva mi ADN y no lleva mi sangre, así que no se parece a mí, y así que es adoptado. No, no es la misma palabra que Dios usa, adopción, la palabra que nosotros acostumbramos a usarlo. Esa palabra adopción significa que Dios nos hace hijos suyos. Cuando no éramos sus hijos, Él nos hace hijos suyos. Ahora somos sus hijos verdaderos. ¿Sabe que no es Adán y Eva los hijos verdaderos de Dios, sino nosotros? He dicho que no es Adán y Eva, ellos son creación de Dios, pero ellos no llegaron a ser hijos de Dios. Adán y Eva no llegaron a ser hijos de Dios, nosotros sí, porque nosotros estamos en Cristo. Por eso que en Hebreos la palabra de Dios nos dice que Jesús no tiene, vergüenza, no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también dice que Él es nuestro hermano mayor. Y para ser hermano de Él es porque tenemos la misma naturaleza de Él. Amén. Entonces dice aquí, por el cual clamamos, Abba, Padre. Vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a ver esa palabra Abba. Amén. Abba. ¿Qué es Abba? Pastor, es el grupo musical de los 80 que me gustaba a mí escuchar. No. Gálatas capítulo 4, Abba. Gálatas capítulo 4, el verso 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así. Sí, Gálatas capítulo 4, verso 6. Esta vez lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo coloca. Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, está hablando de Jesús, a nuestro corazón, el cual, en la Nueva Traducción Viviente lo coloca así, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. O sea, dice que el Espíritu Santo, que ha sido puesto en nosotros para hacernos sus hijos legítimos de Dios, dice que impulsa, nos guía ese Espíritu Santo a que tratemos a Dios como Abba Padre. Amén. ¿Qué significa la palabra Abba? Hablemos un poquito acerca de esto porque nos va a bendecir el poder entender la expresión Abba. En el tiempo de Jesús, los judíos hablaban 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El hebreo lo usaban mayormente en el templo, en los cultos, en las sinagogas. El griego lo usaba para trámites, para cosas oficiales que ellos necesitaban hacer. Pero el arameo, el judío lo usaba, esa lengua, para sus amigos, para el trato familiar. Más o menos como en el siglo II antes de Cristo, la palabra Abba, los niños, cuando estaban comenzando a aprender palabras, comenzaron a usar la palabra Abba, que significa papito o papá. Esa palabra era usada por los niños para expresar que el niño tenía una intimidad estrecha con su papá. Eran los niños, no los adultos, que se usaba esa palabra cuando el niño tenía una confianza extrema con su padre, una intimidad, una seguridad.
tan estrecha que el niño era capaz de decir, Abba, papito. Amén. Ahora, escúchame esto. En el griego, la palabra Abba sonaba muy irrespetuoso. Por eso que fue agregado Abba Padre. Porque cuando Jesús se dirige a Dios, por ejemplo en el jardín de Getsemaní, amén, justamente en el momento más conflictivo para Jesús, la palabra de Dios dice que él estaba en angustia. Y él se dirige a su Padre diciendo Abba. Amén. El Evangelio de Marcos lo coloca Abba Padre. ¿Por qué? Porque los evangelios, como eran documentos calificados, eran documentos importantes, fue hecho en griego. Y en griego esa palabra, Abba, sonaba muy irrespetuoso. Pero en arameo la palabra Abba lleva dos cosas. Lleva intimidad con el Padre, pero a la vez también lleva respeto ante el Padre, ante la autoridad del Padre, reconociendo su autoridad, que es fuente de vida. La palabra Abba, A-B-B-A, podemos dividirlo en dos. A-B, la primera A, las primeras letras A-B, tiene el significado, aquí lo tengo, en la lengua aramea, cuyo significado, en las lenguas semíticas, el vocablo A-B significa fuente, que el Padre es nuestra fuente constante de vida. Así que en arameo, esa palabra Abba, a la vez que significaba intimidad, confianza con el Padre, absoluta, significaba también respeto, sumisión ante la autoridad del Padre. Pero al pasarlo al griego, sonaba como falta de respeto. Por eso que como los evangelios fueron escritos en griego, fue añadido Abba Padre. Pero la expresión verdadera no es Abba Padre, sino es solamente Abba, papito. Amén. Digan gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo aquí, tanto en Romanos capítulo 8, verso 15, ahora en Gálatas capítulo 4, el verso 6, dice otra vez, y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar. Es el Espíritu Santo, o sea, no es nuestras emociones. O sea, no está diciendo que somos muy emotivos y por eso llamamos a Dios Abba o papito. No, dice que el Espíritu Santo nos impulsa, en la Nueva Traducción Viviente, dice nos impulsa, o sea, nos guía, nos lleva a que nosotros tratemos a Dios no solamente como Señor, no solamente como Salvador, sino lo tratemos como nuestro papito, que es algo más íntimo que Padre. Yo pregunto, ¿por qué Dios quería que nosotros tratemos de esa manera a Dios como papito? Obviamente está hablando que Dios quiere que nosotros entremos en una intimidad más profunda con Él. ¿Para qué? Lo vimos en Romanos 8, verso 15. ¿Para qué, hermanos? Lo vimos en Romanos capítulo 8, verso 15, donde dice, ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente, hermanita. Usted está atenta. Porque el Romanos 8, verso 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino hemos recibido el Espíritu Santo, el cual clama dentro de nosotros, Abba Padre. O sea que es muy claro que Dios quiere, amén, quitar del todo ese temor que estaba en nosotros antes de nacer de nuevo y nunca más vivamos en ese temor. ¿Y cómo lo consigue Dios? Enviando a Jesucristo a morir, a hacerse hombre y como hombre a través de su muerte,
Amén. Quebrar el poder que el diablo nos tenía esclavizado por miedo al temor a la muerte. Y Él envía ahora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a ayudarnos más todavía, a pesar que Jesús ya murió en la cruz, ya quebró el poder del diablo, el poder que nos hacía que nosotros caminemos en temor. Envía el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a andar no más, nunca más en temor. ¿Y cómo nos ayuda? Nos guía a que podamos tratar a Dios como nuestro papito. Amén. El primer llamado que Dios hace a la iglesia, ¿cuál es el primer llamado que Dios hace a la iglesia? ¿Cuál es el primer llamado que Dios nos hace a nosotros como creyentes? Exactamente. ¿Sabía que el primer llamado que Dios nos hace no es el servicio? Obviamente hay que servir. El pastor Rafael dijo que no hay que servir a la iglesia, que no es importante. No estoy diciendo eso. Pero el primer llamado que Dios hace a cada hijo de Dios no es el servicio, sino es exactamente comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere otra vez, como dice en Romanos 8:15, que otra vez caminemos o vivamos en temor. Amén. ¿Cuánto están captando? ¿Cuánto están, como se dice a los chilenos? ¿Cómo se dicen los chilenos? ¿Cuánto están cachando el mote? Eso. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén. En la traducción TLA dice así, el verso 6, Gálatas 4:6. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Papá, querido papá. Pero yo quiero que tú notes que no es solamente la revelación acerca de que somos sus hijos, sino es más, Dios nos está hablando que no solamente debemos entender que ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre y tenemos que tener una relación de hijo a padre. No, porque va más allá con la palabra Abba. Abba significa papito. ¿Sabe que en el primer siglo, ya después de Cristo, esa palabra Abba no solamente comenzó a usarse en los niños que están comenzando a hablar? Era una de las primeras palabras que el niño judío aprendía para dirigirse a sus padres, era la palabra Abba, significa papito. Pero eso fue en el segundo siglo antes de Cristo. Pero ya en el primer siglo, después de Cristo, esa palabra lo usaban los jóvenes y los adultos. Pero no todos, sino aquellos que tenían una relación estrecha, íntima, de confianza, de seguridad con su padre. Y la historia cuenta que esa palabra los apóstoles de la primera iglesia lo usaban ya en sus oraciones. La palabra papito. Amén. Ahora, no es un título que se nos ha dado, un título más que se nos ha dado para que lo usemos con Dios. Lo que Dios quiere hablarnos aquí es que nos está invitando, nos está llamando, que por favor entremos en una intimidad con Dios. Amén. Vamos a Efesios capítulo 2. El tiempo vuela. Efesios capítulo 2. Perdón, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Como le estaba diciendo, Adán y Eva no tenían esta luz, esta revelación. Ellos ni siquiera eran hijos.
Ahora, en cuanto a las personas del Antiguo Testamento, todos estos hombres de fe, ellos jamás tuvieron la revelación, la luz que nosotros tenemos ahora. Amén. Vamos un ratito a 1 Corintios capítulo 2, ya, y veamos esto. Escúchame esto. Jesús, Dios, lo que hizo es quitar todo obstáculo que el hombre tenía para poder tener comunión con Dios. Dios envió a Jesucristo para destruir, para que no haya absolutamente ningún obstáculo, para que el hombre otra vez pueda tener una comunión íntima con Él. Nuestra felicidad, nuestra paz, depende de la revelación que nosotros tengamos en conocer íntimamente a Dios. Pastor, es que tenemos que recibir toda gracia. Muy bien, pero ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibes? Por medio de la fe, pastor. ¿Fe en qué? Es fe en su amor. 1 Juan capítulo 4, verso 16. ¿Es fe en qué? En su amor. Fe en el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿No es el Evangelio de la gracia? ¿Qué es gracia? Cuando se habla de gracia, ¿por qué predicamos gracia? Gracia, en diferentes traducciones, la palabra gracia es sacada y es reemplazada por justamente la palabra amor. Porque eso es lo que significa gracia. Amor, amor incondicional, favor inmerecido. Así que cuando hablamos de gracia, lo único que estamos hablando es acerca del amor de Dios. Y para poder recibir esa gracia, se recibe por medio de la fe. ¿Fe en qué entonces sería? Fe en su amor. Fe en su obra completa, fe en entender lo que Él ha hecho, en su amor incondicional. Amén. Así que no lo tomes como un título. Bueno, hoy día en la mañana he aprendido que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero ahora también he aprendido que Él es Abba. No. No es así. Él nos está invitando a que tengamos una relación íntima con Él. Escúchame esto. Nadie puede hacer eso por ti. Ni tu pastor, ni tu pastora, ni un ministro, ni tu esposa, tampoco tu suegra. Nadie puede hacer eso por ti. Alguien puede, quizás tu pastor, tu pastora o algún hermano puede llevarte, amén, hasta el lugar santísimo, hasta la entrada. Pero eres tú la única persona que puede entrar solo y tener una comunión, una intimidad con Dios de tal manera que todo temor se disipe, desaparezca de tu vida. Amén. Esa relación no lo puede hacer otra persona que solamente tú. Vamos a ver justamente esto en Efesios capítulo 3. Dice, Efesios capítulo 3. Dice así, vamos a leerlo del verso, Efesios capítulo 3, del verso 17, dice así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Echarán raíces profundas en el amor. ¿Cómo debemos estar cimentados? ¿Cómo debemos tomar raíces? ¿Dónde deben estar nuestras raíces? ¿Cómo debemos crecer? ¿Cómo debemos fundamentarnos? En el amor de Cristo. Dice aquí entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué es lo que nos va a mantener fuertes? Las raíces, pastor. ¿Qué raíces? Las raíces que están cimentados en el amor de Cristo. Ahora, si nosotros leemos desde el verso 14,
Pablo lo que está haciendo es orar. El verso 16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Pablo podría haber orado por muchas cosas por la iglesia de Efesios, pero él está orando para que la iglesia se cimente, tome sus raíces en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo ve que es la única manera que la iglesia crezca y madure y camine en gracia. Amén. Dice entonces aquí, verso 18, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Así que no se trata de aprender el amor en una forma teórica. No se trata de solamente venir y escuchar acerca qué significa amor y todas las características acerca del amor y saber los detalles acerca del amor. No es así. Por eso que les digo, solamente eres tú el que puede tener esa experiencia de poder conocer a Dios íntimamente. Quizás tu pastor, tu pastora, tu líder, un hermano, una hermana te puede ayudar, pero eres tú el que tiene que entrar a ese lugar santísimo y poder tener una comunión íntima y poder entender entonces esa palabra, Abba. Amén. Dice aquí, dice, cuán ancho, cuán largo, cuán alto. Está hablando que las dimensiones del amor no es una sola. Hay muchísimo más por aprender acerca del amor de Dios. Y a medida que nosotros podamos tener esa experiencia, porque no es un mero conocimiento, el temor de nuestras vidas va a desaparecer del todo. Dice aquí, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, en la Nueva Traducción Viviente dice, que experimenten el amor de Cristo. Así que no es algo teórico. No es algo que solamente tú puedes aprenderlo, declararlo. Es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Nadie puede hacerlo por ti, vuelvo a repetir, nadie. Solamente eres tú que pueda tener esa experiencia. Amén. Por ejemplo, aquí tengo mi hermano. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Ah? Michelle. Bueno, Michelle, mira, yo no, la verdad no lo conozco a él, primera vez que lo veo. Michelle. Quizás el ministro Rubén Roa, yo creo que sí lo conoce a Michelle. Y yo podría preguntarle a Rubén, ¿no?, acerca de Michelle. Y Rubén me puede dar una cátedra acerca de Michelle y me puede hablar acerca de Michelle y porque lo conoce, de repente lo conoce años, y me puede hablar mucho acerca de Michelle y Michelle y Michelle y Michelle. Y eso es la manera como muchos cristianos están conociendo a Dios, solamente a través de lo que sus pastores le han enseñado. Yo no digo que está mal, pero no es suficiente, porque el llamado de Dios es un llamado a que tengamos una intimidad, una experiencia acerca con su amor. ¿Me están entendiendo? Así que si yo realmente quiero tener comunión con Michelle y conocerlo y experimentar su personalidad, su forma de ser y todo lo que él es, no es suficiente que Rubén me esté hablando de Michelle y seminarios tras seminarios acerca de Michelle y me enseñe una foto de Michelle. Amén. Yo necesito acercarme a él, Santiago 4:8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Amén. Yo necesito acercarme a Michelle y tener yo mi propia experiencia.
Yo pregunto, ¿se puede pololear a través de una tercera persona? ¿Ah? ¿Se puede pololear a través de una tercera persona? Porque se ha hablado tanto del, ¿cómo se llama? El violinista, que se pone en el medio, ¿no? La basura disculpe la expresión, ¿no? De Shakespeare, ¿no? Porque ahí comenzaron todas las telenovelas, ¿no? Y dile a ella que yo lo quiero. ¿Y qué dice ella? Dice que ella también te quiere. Ah, ya. ¿Y es así? No. El pololeo tiene que ser algo personal. Tu pololeo con Dios tiene que ser algo personal. No lo puede hacer tu pastor, no lo puede hacer tu pastora, no lo puede hacer tu esposo ni tu esposa. Es algo muy personal. Amén. Entonces dice aquí, espero que puedan comprender. Verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Humanamente no vamos a poder comprenderlo todo, pero a pesar de eso, Pablo ora para la iglesia para que nosotros comencemos a comprender su amor. ¿Por qué no vamos a, una de las razones por qué yo creo que no vamos a poder comprender todo? Porque su amor es inagotable. Nunca se termina. Nunca podemos decir, ya conocí todo. Siempre va a haber mucho más y muchísimo más para poder conocer acerca del amor de Cristo. Amén. Adán y Eva no llegaron a ese nivel. Nosotros sí, porque tenemos esa luz. ¿Leímos 1 Corintios 2? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo leímos? ¿Qué hicimos? Nos olvidamos. Pastor, ¿usted se olvidó? Yo no. Bueno. 1 Corintios capítulo 2 dice rápidamente, mira que ya tengo que descender. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice, del verso 7 dice, no la sabiduría de los que hablamos es el misterio, de la que hablamos es el misterio, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, así. Su plan que antes estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. El verso 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron, si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Verso 9, a eso se refiere la Escritura cuando dice, ni un ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ni una mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Verso 10, pero fue a nosotros, ahora a nosotros, a la iglesia, fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Esa revelación acerca del amor inagotable de Dios, acerca del Abba, viene a nosotros, a la iglesia. No lo tuvo Adán y Eva, no lo tuvo ni un patriarca, no lo tuvo ni un hombre de fe del Antiguo Testamento. A pesar que Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Dios, no tuvo la revelación que nosotros tenemos y por lo tanto la oportunidad de poder conocer a Dios de una forma más profunda que incluso Moisés no lo hizo, no lo pudo conocer. Ni Moisés, ni Josué, ni Elías, ni Abraham. Abraham apreciaba tanto tener comunión con Dios, que cuando Dios le hablaba a Abraham, él levantaba un altar y le colocaba un nombre. Y el nombre encerraba que Dios le habló ahí a él. Para él era tan importante su comunión con Dios, que cuando Dios le hablaba, él colocaba un recordatorio, un altar. Aquí Dios me habló. Pero a pesar de eso, Abraham no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos ahora de poder conocer a Dios en una forma profunda. Y no es porque somos mejores que ellos, sino porque ahora el Evangelio está completo. ¿Y por qué está completo? Porque la obra de Jesús ya está terminada. Jesús dijo que Abraham vio su día, el día que iba a venir, pero nosotros hemos visto
lo que ya se terminó. Amén. Dice aquí, el verso 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Verso 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En otra traducción dice que Dios nos ha dado por su gracia. Es un regalo. Volvamos a Efesios capítulo 3, porque tenemos que terminar, hermanos míos. Dice así el verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, dice, está hablando de una consecuencia. Entonces, dice, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, serán completos. ¿Se dan cuenta que está hablando que el resultado de comprender, de tener una experiencia, y vuelvo a repetir, no es comprender de una forma intelectual, no es un conocimiento intelectual que Dios está hablando aquí. La palabra conocer que se usa aquí es la misma palabra que se usa en los evangelios cuando dice, y José no conoció a María hasta que Jesús nació. Y es la misma palabra, pero en hebreo, donde dice, y Adán conoció a su mujer, ¿no? Y tuvo un hijo. Está hablando de intimidad, de conocerlo íntimamente. Dice, el resultado es, ¿cuál es el resultado? Dice, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. O sea, vamos a experimentar todo lo que Cristo Jesús consiguió en la cruz. Plenitud. Obviamente, si todavía sufrimos de depresión, de ansiedad, de temor, de escasez, de enfermedad, es porque obviamente no estamos todavía experimentando toda la plenitud de Dios. Amén. Déjame leerte en otra traducción estos versículos. Dice así, en la Biblia amplificada, dice de esta manera, el verso 18 dice, Efesios capítulo 3, verso 18, Biblia amplificada, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, longitud, altura y profundidad de su amor. Experimentar, dice en la Biblia amplificada también, experimentar plenamente su sorprendente y asombroso y amor ilimitado. Y que ustedes puedan conocer a través de una experiencia personal y no mero conocimiento, enfatiza en esta traducción, que es una experiencia personal y no un mero conocimiento, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, dice, para que podamos ser llenos en todo nuestro ser de toda la plenitud de Dios, de tal manera que experimentemos, dice, las riquezas de Dios, completamente llenos e inundados con Dios mismo. ¿Cuántos tienen miedo a un tsunami? Bueno, aquí yo veo un tsunami, pero un tsunami de las bendiciones de Dios, del amor de Dios. Dice aquí, completamente llenos e inundados con Dios mismo. Yo quiero ese tsunami, hermano. ¿Cuántos quieren ese tsunami? Amén. Vamos a acabar 1 Juan 4, 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo coloca. Yo creo que quedó claro que es una experiencia personal. Amén. En varias traducciones, incluso en la Biblia amplificada, habla de una experiencia personal y enfatiza que no es una experiencia, un conocimiento intelectual. Amén. Es por ello que es personal, que solamente tú y yo podemos hacerlo. Amén. Y ese es el primer llamado.
Y es para ello que Cristo Jesús murió en la cruz, para sacar todo obstáculo, destruir toda cosa que impedía que el hombre pueda tener una comunión estrecha, de tal manera que podamos llamar a Dios papito. La palabra papito, recuerda, es usada por una persona en el siglo II, ya por jóvenes y adultos, no solamente por los niños, pero no todos, sino aquellos que tenían una estrecha intimidad, seguridad, sabiendo que su papá era fuente de toda vida, que eso es lo que significa las dos primeras letras, Abba, fuente de toda vida. Amén. Una seguridad que Él nos cuidaba y nunca nos iba a abandonar y no nos iba a faltar nada. Eso es lo que significa la palabra Abba, y se usaba de esa manera. En 1 Juan capítulo 4, el verso 16, me gusta cómo lo coloca aquí la Nueva Traducción Viviente, dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. La pregunta no es si Dios nos ama. Todos aquí sabemos que Dios nos ama. Amén. La pregunta es, nosotros sabemos cuánto Dios nos ama. ¿Dios te ama, hermano mío? Esta mañana yo te pregunto, ¿Dios te ama? Sí, pero ¿cuánto sabes que Dios te ama? Porque la medida que tú sepas cuánto Dios te ama, esa es la medida de tu confianza que tienes en Dios. ¿Lo leemos otra vez? Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en ese amor. ¿En qué amor? En la revelación de saber cuánto Él me ama a mí. ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto? Bueno, todo el mundo me va a decir 10, pero teóricamente o experimentalmente. Porque si yo pongo una escala del 1 al 10, todo el mundo va a decir, no, pastor, 15, 20. Pero recuerda, es una experiencia de experimentar la gracia de Dios, el amor de Dios en nuestra vida. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos depositado nuestra confianza en ese amor experimental, de haberlo conocido experimentalmente a Él, a través de nuestra comunión con Él. Como lo dice en Efesios capítulo 3, ¿no? El verso 19, la plenitud, la manifestación de la plenitud de Dios, esa a medida de experimentar ese amor infinito, inagotable de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos míos.